Bienvenidos a la asignatura de procesamiento de productos agrícolas 2. En este video se estudiará la industrialización del cacao. Para comenzar, es importante mencionar que la transformación industrial de las almendras de cacao consta de una variedad de operaciones que persiguen la obtención de diferentes tipos de productos. En este sentido, existen dos clases de procesadores del grano de cacao: aquellos que producen productos para la confitería, la fabricación de chocolates y otros subproductos derivados del cacao, y los que se destinan a constituir materia prima para la industria alimentaria y farmacéutica. Otra manera de catalogarlos es como industriales molineros y fabricantes de chocolate. En el caso específico de la molinera, esta se dedica a la elaboración únicamente de licor de cacao, manteca de cacao, torta y polvo de cacao. El objetivo a plantearnos es describir y caracterizar el proceso de industrialización del cacao y la maquinaria y equipo involucrados en el proceso. El cacao tiene diferentes alternativas de aprovechamiento en las industrias de cosméticos, de alimentos y farmacéuticas, principalmente, para lo cual los diferentes fabricantes buscan materia prima libre de sabores y olores indeseados y que cumplan con características de calidad físico-químicas en general. Para tal fin, es ideal que el cacao sea cultivado, cosechado, fermentado, secado, almacenado, tostado y molido en condiciones adecuadas. Sabor y textura del chocolate. El sabor del chocolate y su textura, cómo se siente en la boca, depende de su proceso, de la formulación y del tipo de cacao utilizado. Como casi todos los productos de origen agrícola, existen muchas variedades de cacao que difieren en sus características de sabor, color, aroma y composición química. Fermentación. Antes de entrar al procesamiento, las semillas o granos de cacao son fermentadas por la acción de microorganismos como levaduras y bacterias, lo que causa diversos cambios químicos tanto en la pulpa que las rodea como dentro de ellas mismas. Estos cambios inician el desarrollo del sabor a chocolate en el proceso y el cambio de color de las semillas. También hay cacao no fermentado y que va solo lavado, es decir, que se limpia la semilla removiendo la pulpa o mucílago que la rodea. Hay maneras para reconocer este tipo de cacao que se utiliza más que todo para productos con carácter medicinal y para las tablillas de chocolate. Materia prima, ingredientes y aditivos. Las materias primas son principalmente el cacao y azúcar. A mayor porcentaje de cacao, el chocolate es mejor. Sin embargo, para usar altos porcentajes de cacao, este debe ser de muy buena calidad, porque cualquier sabor u olor desagradable o no deseado se notará fácilmente. Cuando el porcentaje de cacao es bajo, su calidad no es tan crítica. Según el contenido de cacao en la mezcla, hay chocolate con casi nada hasta un poco menos del 100% de cacao. Muchas veces se anuncia el porcentaje de cacao en el empaque por fines comerciales.
Es importante considerar que también en la elaboración de chocolate artesanal en tablilla se utiliza agua como un aditivo. El agua se agrega para facilitar la molienda y para obtener una pasta moldeable a temperatura ambiente. Para dar un sabor especial al chocolate, se pueden agregar aditivos e ingredientes tales como canela, vainilla, sal, nuez moscada, pimienta, nueces, maní, frutas deshidratadas, etc. Los chocolates en barra y de cobertura llevan agregado manteca de cacao. El verdadero chocolate no lleva grasa o manteca vegetal que no sea de cacao. Productos a base de cacao. Existen una diversidad de productos que se elaboran a partir del cacao. Entre ellos se pueden mencionar los bombones, barras de chocolate, tablillas de chocolate, licor de cacao, cacao en polvo o cocoa, manteca de cacao, etc. A continuación se describe algunos de ellos. Licor de cacao, el cual se obtiene de los granos de cacao secos que han sido tostados y descascarillados hasta obtener lo que se conoce como nibs, los cuales posteriormente son molidos hasta obtener la pasta, masa o licor de cacao. Este licor es de color oscuro y viscoso y se utiliza para la producción de chocolates amargo y con leche y coberturas después de pasar por un proceso de conchado y atemperado donde son apreciados por su dureza y brillo. Cacao en polvo. Después de obtener el licor de cacao, este pasa por un proceso de prensado de donde se obtiene manteca de cacao y cacao en polvo. El cacao en polvo está libre de grasa y contiene gran cantidad de polifenoles. Manteca de cacao, también llamado aceite de teobroma, es la grasa obtenida después de someter la masa o licor de cacao a presión. Es una mezcla con alto contenido de ácidos grasos, principalmente palmítico, esteárico y oleico, los cuales, de acuerdo a su proporción, dan lugar a distintas propiedades físicas de la manteca. Esta manteca de cacao también contiene antioxidantes como la vitamina E, alcaloides, cafeína, que le confieren propiedades como antioxidante, estimulante y euforizante. Es utilizado comúnmente para fabricar productos cosméticos. La manteca de cacao se utiliza principalmente en la elaboración de helados, cosméticos y productos farmacéuticos y es el principal ingrediente en la fabricación del chocolate blanco, donde es la responsable de características importantes como el brillo, crocancia y textura, derivados de los beta cristales presentes en dicha manteca. Por tal motivo, la manteca de cacao tiene una gran influencia en el costo final del chocolate. Proceso semitecnificado de la elaboración de chocolate. El proceso se divide en 11 pasos principales, los cuales son: 1. Recepción, pesa y análisis y manejo de la calidad. 2. Limpieza, clasificación y selección. 3.
tostado, 4 enfriado, 5 descascarillado, 6 premolido de los ingredientes, 7 molido de cacao, 8 mezclado y refinado, 9 temperado, 10 moldeo, 11 empaque. En los siguientes diapositivas se realiza una descripción breve de algunos de los pasos del proceso. Recepción del cacao, peso y análisis y manejo de la calidad. De cada lote de cacao que se recibe en la planta, se debe conocer la homogeneidad, los aspectos físicos como humedad, tamaño, estado de limpieza y obviamente lo que concierne al sabor, como el tipo de cacao, su potencial sensorial, cómo ha sido fermentado y si tiene algún defecto. 2. La limpieza, clasificación y selección. El control de calidad es importante durante el proceso de elaboración de chocolate, ya que como toda materia prima para elaborar alimentos, el cacao debe ser limpiado antes de procesarlo. La clasificación por tamaño ayuda a unificar el resultado al tostar. Lotes de diferentes características deben ser identificados y manejados por separado, llevando el registro necesario. Este proceso puede hacerse perfectamente de manera visual y manual en cantidades pequeñas. Para volúmenes mayores es recomendable usar maquinaria, además de la selección visual. El tostado. El tiempo de tostado suele oscilar entre los 75 minutos y 1 hora a temperaturas de entre 110 grados y 140 grados centígrados hasta alcanzar 1.75% de humedad. El tostado se puede realizar en diferentes equipos y produce diversos componentes químicos de aroma por la aparición de diversas reacciones de Maillard. Resulta inevitable la pérdida de cierta cantidad de manteca de cacao y se produce la generación de aminoácidos por degradación de las proteínas. El enfriado interrumpe el proceso de tostado y enfría el cacao, el cual sin esto puede pasarse de punto o quemarse. Los tostadores industriales normalmente tienen un depósito con ventilación para ese fin. Además, para descascarillar y moler el cacao no debe estar caliente. Al enfriarlo rápidamente se evita la pérdida de los olores desarrollados en el tostado. Descascarillado. Se separa la cascarilla del cacao. La cascarilla puede dar un sabor amargo al chocolate, contaminarlo o dejar partículas ásperas. Por motivos de inocuidad, es preferible un método mecanizado, no el manual. La molienda es el proceso que reduce el tamaño de las partículas hasta obtener una masa líquida de cacao, llamada pasta, masa o licor. Para chocolate en tablilla, la pasta se obtiene a una sola pasada con todos los ingredientes en el molino nixtamal. Sin embargo, para chocolate más fino es necesario moler primero solo el cacao y agregar los otros ingredientes en los siguientes repasos. Mezclado y refinado.
En el mezclado de los ingredientes se logra la combinación de sabores deseada en el producto final. Con base en la cantidad de cacao molido, se agrega azúcar molido según la receta, 20, 40, 60%, etc. Asimismo, se agregan los otros ingredientes. La mezcla se hace en el mismo molino o en equipos especiales para mezclar o elaborar chocolate. Los ingredientes del chocolate comercial, además de la masa de cacao y el azúcar, son la manteca de cacao, 2 a 5%, y la leche en polvo, un 20%. La primera para hacer la masa más líquida y la última para obtener chocolate con leche con un sabor menos amargo y color más claro. La lecitina es un emulsificador que se agrega en cantidades pequeñas, 0.3 a 1%, para facilitar la mezcla, hacer la masa más manejable y conservar mejor el chocolate. Normalmente es lecitina de soya. A veces se utiliza de girasol en el caso que no se permita la soya. Para reducir el tamaño de las partículas del cacao y del azúcar, aún más se realiza el proceso de refinado. Se utilizan equipos especiales, normalmente con piedras o bolas, en un proceso por lotes que puede durar horas hasta varios días. Con esto se obtiene un chocolate tan fino que se disuelve en la lengua con partículas menores que 1 milésima de pulgada, 30 micrómetros. El temperado es un proceso térmico que aumenta la estabilidad de la manteca de cacao al solidificarse, lo que mejora el brillo y evita la aparición posterior de cristales de azúcar o grasa en la superficie del chocolate, lo que se llama blooming. Además, mejoran las características físicas como la textura, el sonido al quebrarlo y la temperatura de fusión es mayor, por lo que el chocolate temperado no se derrite en la mano, sino solo en la boca. Moldeo. Para dar una presentación atractiva al chocolate y combinar sabores, se parte del chocolate temperado antes de enfriar. Hay formas y moldes, normalmente de plástico duro, que permiten hacer figuras y rellenar el chocolate con otros alimentos. Siempre es importante manejar las temperaturas correctas al manipular el chocolate para no perder su temple. Los moldes pueden llenarse con manga o rebalsando y limpiando excesos con espátula. Los moldes se limpian sin agua. Otras herramientas que se utilizan son un horno microondas, una mesa vibradora y una refrigeradora a 12 grados centígrados, en la cual se aplica el choque térmico para poder desmoldar, y otra a temperatura de 18 grados centígrados para reposar el producto final. Hasta aquí con esta temática. Agradezco su atención. Hasta la próxima.